el día de hoy nos encontramos en el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial SENA Caucasia, en el área de agroindustria. Queremos tratar un tema muy importante hoy en el tema de los alimentos, como son los alimentos convencionales. Nos encontramos el instructor Wilmar Correa, tecnólogo en alimentos, y nos encontramos con el compañero Carlos Mario Durán, aprendiz del tecnólogo en control de calidad de alimentos. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Bien, gracias. Para usted, el tema de los alimentos es muy importante en su carrera, ya que la ejerce y usted como instructor de SENA tiene mucho conocimiento sobre el tema de los alimentos. ¿Qué cree usted que son los alimentos convencionales? Bueno, hablando pues del tema de los alimentos, como introducción decimos que alimento es toda sustancia natural o transformada que aporta algún beneficio o nutriente al consumirlo, ¿cierto? Hablando de alimentos convencionales, hablamos de aquellos alimentos que ya vienen listos o preparados para agilizarle la vida o la rutina a las personas. Hablamos de alimentos convencionales cuando hablamos de aquellos alimentos que ya vienen, por ejemplo, refrigerados o que se pueden listos al preparar. Estos alimentos son diseñados para, como su nombre dice, convencionales, como para agilizarle el diario vivir que tiene la gente ya, como que se mantienen muy ocupados y que necesitan agilizar su proceso de preparación. ¿Alimentos de conveniencia o alimentos hechos con un propósito de pronto agilizar más los procesos, ¿cierto? De pronto que una persona llegue del trabajo y tenga más tiempo de preparar el alimento de una manera más rápida, 15 o 20 minutos. La ley del mínimo esfuerzo, como también se le conoce, ¿cierto? Exacto. Profe, ¿cree usted que estos alimentos aporten algún nutriente a la salud, a la dieta? Bueno, si nosotros analizamos la palabra alimento dentro del concepto que se tiene, para considerarlo alimento deben o tienen que aportar nutrientes para el organismo, ¿cierto? Para el desarrollo. Como su nombre les dice, alimento, entonces estos alimentos también traen sus aportes e incluso algunos deben venir ya con su adición de algunos compuestos nutricionales. Profe, ¿de qué alimentos estamos hablando? ¿Sopa, caldos, pizzas? Bueno, ya hay variedad de alimentos que vienen listos y preparados, solamente que no es sino servirlos o hacerles un tipo de calentamiento o de preparación. O sea, el mínimo de preparación. Hablamos de pronto de enlatados, ¿sí? Hablamos de los congelados, hablamos de las pastas que incluso ya con solo echarle agua caliente y revolverlas ya se pueden preparar y estar listos. O sea, ya en ese aspecto ya se está manejando mucho. Incluso los famosos jugos, que no es sino adicionarles el agua y ya están listos para preparar. O hay otros que solamente meterlo al microondas y con el tiempo que estén en el microondas se preparan y se cocinan rápido. Profe, otra preguntita. Respecto a estos alimentos hay un mito. La gente tiende a decir que de pronto esos alimentos pueden alterar de pronto con el tiempo el sistema nervioso, de pronto traer enfermedades congénitas como el cáncer. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Qué opino yo sobre eso? Digamos que más que todo son mitos, ¿cierto? Porque si fueran nocivos para la salud, deberían decirlo dentro de sus empaques o dentro de sus leyendas de lo que son las etiquetas, y no estarían permitidos comercializarlos. Igual algunos, como les decía ahora, deben venir ya con, incluso para considerar los alimentos, deben venir con sus aportes nutritivos. Entonces, cuando hablamos de alimentación, hay que hablar también de una alimentación balanceada. Entonces, cuando hablamos de alimentos convencionales, debemos también tratar de que estos alimentos se combinen con otros tipos de alimentos. También tenemos que aclarar la opinión
la diferencia que hay entre la comida chatarra y los alimentos convencionales, porque obviamente no se trata de las mismas comidas. ¿Qué respuesta o qué opinión tiene usted al respecto de esto, entre estos dos términos, comida chatarra y alimentos convencionales? Bueno, hablamos de comida chatarra, sobre todo aquellos alimentos que estamos consumiendo y que no tienen ningún balance nutricional. Lo damos como entendido porque o son demasiados carbohidratos al mismo tiempo, o son demasiadas harinas al mismo tiempo. Por eso hablamos de comida chatarra. Cuando yo les hablaba ahora de que se podían producir algún tipo de enfermedad o obesidad, les hablaba que había que hacer una especie de balance nutricional al consumir los alimentos. Diferencia hay mucha, porque es que, como les digo, algunos de estos alimentos vienen con sus aportes nutricionales que ayudan o lo que nos facilitan a nosotros es emplear otro tipo de alimento a los que ya venimos manejando. En ese aspecto hay muchos más, digamos, aportes en la parte nutricional que la comida chatarra. Pues según mi opinión, pienso que los alimentos convencionales tienen aditivos, mientras que los alimentos naturales no lo tienen. ¿Qué cree usted respecto a esto? ¿Qué diferencia hay? Sí, hablamos de alimentos naturales cuando los vamos a consumir directamente a la fuente que nos proporciona, ¿cierto? En ese aspecto serían alimentos que no tienen ningún tipo de preparación o no tienen ningún tipo de aditivos o conservantes. Cuando hablamos de alimentos que van a incidir de pronto en la parte de conservación, ahí sí hay algunos que llevan aditivos que, como se dice, el objetivo es preservarlos o hacerlos durables un poco más en su vida útil. La adición de estos aditivos, ustedes saben que todo está reglamentado y todo está en una normatividad que es permitida. El no hacer buen uso de estos aditivos hace que se tomen controles y que el abuso de esto sí sea perjudicial para la salud. Pero dentro de la legislación y dentro de todo lo que es la parte de adicción o de aditivos permitidos, sale legalmente constituido en normas y en decretos que favorecen la adición de esta parte Sí, el objetivo de los alimentos convencionales es agilizar sobre todo la rutina que ya tenemos de vivir rápidamente. La idea de estos alimentos es que la gente haga buen uso, sobre todo de que si yo voy a un supermercado, compro estos alimentos, llegue a la casa, no tenga que tener ningún otro método de conservación, simplemente es llevarlos desde donde los consigo a la preparación instantánea. Entonces, para hacerlos más durables y alargarles más su vida útil, muchos de ellos llevan preparación o llevan adición de compuestos o aditivos para facilitarles la durabilidad. Como es sabido por todos nosotros, profe, este tipo de alimento ha tenido una gran acogida en países europeos y en países como Estados Unidos, debido a lo práctico y lo rápido que es preparar un alimento de estos. ¿Cuál cree usted que ha sido como la clave para que estos alimentos surgieran o se posicionaran en el mercado como tal? Listo. Creo que hay varios factores que pueden incidir en este auge de alimentos convencionales. Primero, las arduas horas laborales, donde las personas no tienen tiempo de estar preparando los alimentos de acuerdo a lo convencional que se hacía antes. Entonces, para más práctico llegar y coger un alimento, destaparlo y meterlo a un microondas, a un baño María y consumirlo inmediatamente. Entonces, el ahorro de tiempo en el trajín que tenemos en la vida diaria laboral. Otro de los aspectos que se tiene es el facilismo o a lo que nos estamos acostumbrando de tener toda la mano y listo, que no sea sino destapar y consumir. Incluso hablamos de que los denominamos comidas rápidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es sino un enlatado, cogerlo, destaparlo, meterlo en microondas y
ya se consume de acuerdo al tiempo que yo le esté dando en el microondas. Otro es bueno, hablando pues de la facilidad de almacenamiento y de mantenerlos algunos a temperatura ambiente, entonces no va a tener que utilizar refrigeradores, pues dependiendo del tipo de alimento. Y aunque se está manejando pues mucho la parte de empaques llamativos, también se habla mucho de lo del consumismo, ¿cierto? Es como nos están vendiendo a nosotros la idea de consumir los alimentos. Entonces ese es el lado que tiene. Uno, la vida rápida que estamos llevando, que queremos todo muy fácil y tenerlo todo ya a la mano. Eso sería uno de los aportes más importantes. Así es. De hecho muchas personas hoy en día tienen temor de pronto a comer estos tipos de alimentos porque en países como Estados Unidos, México y otros países donde tienden a utilizar mucho estos alimentos, la gran mayoría de las personas sufre de obesidad. ¿Cree usted que es debido a los conservantes que tienen estos alimentos, los aditivos? Bueno, si analizamos la parte de la obesidad, debemos analizar también factores como el sedentarismo, la falta de una balanceada nutrición, digamos que la falta de hacer ejercicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar realmente si los alimentos nos están aportando la obesidad. Y la falta de componente nutricional. Como yo les decía ahorita, nosotros necesitamos estar consumiendo alimentos que estén dentro de la cadena balanceada, ¿cierto? La parte nutricional, desde los carbohidratos, vitaminas, proteínas, todo que vaya bien balanceado. Pero si una persona consume este tipo de alimentos, entonces está reduciendo el esfuerzo mínimo y de pronto eso puede hacer que ella deje de hacer otras actividades que debería de realizar. De pronto eso es lo que usted dice que está generando de pronto tanta obesidad en las personas, más que todo en los países europeos donde se consume demasiado este tipo de alimentos. Yo digo pues que es la parte del balance nutricional, más que todo, no la parte del esfuerzo físico, porque yo puedo balancear alimentos que ya vienen, por ejemplo, un enlatado que tenga la proteína con carbohidrato, sino que como nosotros estamos viendo ya de la parte física, donde nosotros ya simplemente zapamos y nos sentamos a consumir, no estamos haciendo ningún otro esfuerzo físico como ejercicio o la parte de motora, que eso puede llevar a cierto clase de obesidad y el ser repetitivos en el consumo del mismo alimento. Profesor Wilmar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Esperamos pues que todas las personas que puedan ver ese video, bueno, ya quede a decisión de ellas, ¿cierto?, qué tipo de alimento quieren consumir, si de pronto un tipo de alimento orgánico, un alimento que de pronto sea preparado en casa, que sea más sustancioso, que de pronto el producto esté más fresco, a un alimento convencional o de conveniencia, ¿cierto? Si la persona tiene tiempo, puede obviamente preparar su alimento en casa, pero si no tiene tiempo, entonces le sugerimos más bien que compre uno de esos productos, ¿cierto?, un enlatado. De todas maneras, profesor Wilmar, muchísimas gracias por el tiempo, muy agradecidos. ¿Alguna recomendación para...? Sí, recomendación importante es que los alimentos que vamos a consumir sean de buena procedencia, teniendo en cuenta mucho lo que son las fechas de vencimiento y sobre todo los aportes nutricionales que me están dando. Ya si es convencional o natural, eso ya es como la conveniencia que cada uno tiene y el tiempo que tenga para prepararlo, pero que se deben preparar dentro de sus recomendaciones lo mejor posible con los aportes nutricionales que nos deben hacer.